amenaza latente de más ríos que puedan causar inundaciones en todo el territorio nacional. Entonces, ¿qué va a pasar? Los albergues se cerraron, según la Conred, no porque ya las viviendas estuvieran reconstruidas, sino que porque las familias optaron por vivir con algún familiar, amigo, o vivir directamente en las casas de campaña. Entonces, ahorita se viene esta situación, se vienen los problemas de la lluvia, ¿y qué va a pasar con estas familias que no tienen, que están viviendo en casas de campaña y que no tienen una vivienda segura? ¿Será que tendrán que regresar a los albergues nuevamente a seguir esperando que se les construya una vivienda? A esto se les sumarán las personas que son víctimas de los caudales de ríos cuando se salen de su cauce, etcétera. O sea, esta situación está causando un problema no solo económico, no solo social, sino un problema emocional y psicológico, porque los seres humanos necesitamos por naturaleza sentirnos seguros, estar en un entorno seguro, sentirnos protegidos. ¿Y qué pasa en este momento de sentirse totalmente pues al aire, a la intemperie, que nadie por ellos y que continúa esta situación y no se sabe por cuánto tiempo más? Falta evidenciar ahora, como tú decías, Mario, si esto se cumplirá, si se construirán las 400 casas al mes. Tenemos que ser optimistas que sí será, pero esperemos que no sea ahora una excusa, que las lluvias que se están planteando, que las lluvias que estén en el territorio nacional, que se estén dando, sea un motivo por lo que hayan tenido que frenar la construcción de las mismas y tengamos que esperar hasta verano del otro año para que esto continúe. Lamentable. El problema es ese, que realmente... Miren, se cayó la recaudación fiscal en el primer cuatrimestre del año. Así es. ¿Verdad? Fondos el Estado no tiene. Se le advirtió a la administración Pérez Molina, señores, se aprueban ese paquetazo fiscal, la repercusión va a ser esa, la gente no va a pagar impuestos. Ahí el resultado. ¿Tendrá realmente, va a tener el Estado guatemalteco el dinero? Porque aquí lo está diciendo la vicepresidenta, que hacen falta 300 millones de quetzales para construir 7.155 casas. Dice acá el presidente Otto Pérez Molina que el retraso en la reconstrucción se debe a la tardanza en el traslado de los recursos y el transporte de materiales. Bueno, yo espero que tal y como han dicho que a finales de año van a entregar estas 7.000 casas, que no tengamos el pretexto después de que como se cayó la carga tributaria, no hay cómo, porque el presupuesto del Estado, de ingresos y egresos del Estado, se proyecta en un monto y se financia en base a los préstamos que se plantea el Estado guatemalteco y en base a la recaudación fiscal que se traza el Estado guatemalteco. Pero si en los primeros 4 meses ya la recaudación se cayó, ¿será que van a estar los fondos necesarios de aquí a noviembre, diciembre, para construir esas 7.000 casas? Es que son las dudas, las grandes dudas que quedan en el aire. Y sobre todo, miren ustedes, paralelo al tema de las casas, aquí hay un dato que presenta Prensa Libre que nos debería de poner los pelos de punta a todos. Hay 325 escuelas que su reparación es incierta. Bueno, ¿a qué le damos prioridad? ¿Le damos prioridad al tema de la reforma al pensum magisterial o reparamos 325 escuelas? Sí. ¿Dónde van a estudiar estos niños? ¿Los vamos a mandar ahí al casco urbano de San Marcos a expensas de que les caiga un bloque en la cabeza? O sea, son las cosas que uno se pregunta y quizá alguien puede decir, no, pero es que tan dramáticos que están ahí comentando. No, es que es la realidad. O sea, ustedes enviarían a su hijo a una escuela que está en ruinas, que se está cayendo a pedazos, a exponerlo, a que le caiga un bloque en la cabeza. Yo no mandaría a mi hijo a una escuela así. No, Mario, ¿y te recuerdas de que hace poco dimos una noticia exactamente de esta situación y no fue en las áreas afectadas directamente por el terremoto, que se desplomó un paredón y un niño pues murió a causa de esto? Entonces vemos que el sistema de educación está siendo afectado por distintos ejes y pues bueno, parte de ello es la infraestructura que tienen, la mala infraestructura que tienen actualmente las escuelas, y no solo de las afectadas por el terremoto, sino en distintas áreas del país. ¿Y qué se va a hacer con esto al respecto? Por ejemplo, regresando al tema de lo de las viviendas. Como tú mencionabas, pues hay un déficit en la recaudación fiscal
pero también hay que recordar que en las declaraciones que se dieron ayer se dio a conocer que ya se tienen los insumos necesarios para iniciar con la reconstrucción. Hay que verlo, hay que analizarlo más adelante, nosotros nos daremos cuenta obviamente si sí los tienen o no los tienen, no simplemente fue una declaración por el momento de emoción que se estaba viviendo en la entrega de estas viviendas, porque pues será evidente, como anteriormente se dijo que ya se iban a construir rápidamente, pues no se hizo, ahorita se dice que ya se tiene todo lo necesario para construirlas, luego vemos a la vicepresidenta que dice que hace falta hacer un traslado de fondos, entonces todas estas situaciones se las dejamos sobre la mesa para que sea usted incluso, Carol, quien las vea. fíjate que aquí en la nota que presenta Prensa Libre se hace mención que también una de las excusas que da el gobierno por esos retrasos es porque se cerró Fonapaz. De verdad que son cosas que no hacen sentido, porque en primer lugar también se habla de que se está viendo cómo se trasladan los fondos a las casas que le corresponde hacer al Ministerio de Desarrollo Social, pero uno se pregunta, ¿es competencia del Ministerio de Desarrollo Social estar haciendo casas? Es por ejemplo cuando se criticaba la funcionalidad de Fonapaz. Fonapaz se metía, o sea, ustedes vayan al interior de la República y uno ve a veces rótulos en escuelas que se construyen y escuela construida por el Ministerio de Comunicaciones, pupitres donados por el Fondo Nacional para la Paz, la pila la puso el Ministerio de... Meten tantas manos en una cosa tan simple, ¿no? Una escuela, ¿a quién le correspondería hacer? Al Ministerio de Educación, punto. O sea, no tendría que estarse metiendo Fonapaz, el Ministerio, o sea, y eso es lo que impera ahorita en esto es lo que evidencia en el tema del retraso de la reconstrucción. Se habla de que el cierre de Fonapaz, de que no se han trasladado fondos al Ministerio de Desarrollo Social, pero al final la realidad, el guatemalteco, estas dos familias que están en estas fotografías, de verdad que no están como para comprender por qué la carga tributaria se cayó en el primer cuatrimestre, no están para entender si la partida presupuestaria del Ministerio de Desarrollo Social, si hay que emitir un decreto, no, o sea, esta gente no está para eso y no les interesa tampoco. Esta gente simple y sencillamente necesita urgentemente que se les ayude con una edificación. Ojo, no se les está regalando, porque tampoco caigamos aquí en esto de que se me cayó la casa y que no. La gente lo que está pidiendo es, muchas de estas familias tienen terrenos ya de su propiedad y lo único que están pidiendo es asistencia a través de crear un fondo donde puedan ellos pagar alguna forma de crédito, pero necesitan una vivienda digna y segura. Y si no tienen una vivienda digna y segura, muy difícilmente van a poder ellos desarrollarse en otros ámbitos sociales, porque si no tienen las necesidades, no se están cubriendo las necesidades prioritarias, es complicado también con qué ánimo van a ir a trabajar, van a descansar lo suficientemente bien para tener los ánimos de salir, contarán con la salud necesaria, porque al no tener una vivienda, una infraestructura digna, pues sabemos de que todo lo demás se ve limitado. Le dejamos este tema sobre la mesa para que sea usted quien siga investigando sobre el mismo. Pasamos ahora al siglo XXI, a la portada que nos presentan el titular: plantean reforma a ley de minería para prevenir conflictos. Algunos avalan los cambios formulados en el Congreso, pero otros no. Líderes indígenas que se oponen a la mina San Rafael ingresaron al palco del Congreso para exigir a los diputados que no aprueben el estado de sitio en Jalapa y Santa Rosa. El decreto no fue ratificado, sino enviado a la Comisión de Gobernación para el dictamen. Por otra parte, vemos mención sobre la entrega de casas hasta diciembre y por violencia suben los casos de ceguera. Esto está en la página 6 y vamos a retomar esta información, página 6 del siglo XXI, que es algo... es una situación muy difícil y alarmante. Se incrementan los casos de ceguera a causa de la violencia. Comité Pro Ciegos no tiene registro, pero dicen que son por ataques con armas de fuego. Aquí nos presentan el caso de Manuel de Jesús Ramos, de 18 años, y Marlos España, de 25, quienes perdieron la vista a causa de haber sido atacados a balazos en distintos hechos de violencia, en los que uno de los proyectiles les impactó en la cabeza. Aunque las autoridades del benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala señalan que no manejan estadísticas precisas, suponen que en los últimos 10 años la cantidad de este tipo de casos ha ido en ascenso.
Entonces vemos la situación de violencia que se vive en el país. Todos los días hablamos de cómo muchas de las familias guatemaltecas se ven enlutadas por esta situación que se da, por asesinatos, por incluso robos dentro de los autobuses, etcétera. Pero vemos que otra de las consecuencias que se está dando es la ceguera y cómo este porcentaje ha aumentado. Muchas veces no reparamos de que cuando se dan hechos violentos con arma de fuego, si las personas no mueren, no necesariamente tienen que morir. Muchas veces es bueno, esta persona se salvó, ok, qué bueno, pero no nos damos cuenta con las situaciones que tienen que lidiar diariamente. Por ejemplo, ellos que han perdido la vista de una manera violenta y que tienen que acostumbrarse a vivir en esta situación, pues lamentablemente el resto de su vida, por algo que ellos no buscaron en muchas circunstancias, sino que ha sido a causa de un asalto o de una bala perdida, etcétera. Entonces vemos esta situación que es lamentable y preocupante. Esta nota que tú comentas la vamos a enlazar con página 10, Diario Prensa Libre. INASIF confirma vínculo, pandilla usó 32 armas en homicidios. Cabecillas de Mara Salvatrucha habrían ordenado 238 muertes según la Fiscalía. Y es que miren ustedes,